Askurukipan takenitaki. Askurukipan. Askurukipanaya tichiri. Askurukipan kuyakam. Asquiruquipan yatichiri. Asquiruquipanaya tichiri. Askurukipan takenitaki. Wali kallantañani, ¿ya? Empezaremos. Empezaremos leyendo los ejemplos que han escrito, ¿sí? ¿Alguien quiere leer sus ejemplos? Yo hice yatichiri, pero como viajo, no cargué mi cuaderno. Lo mismo Ya, me pasa otros. aquí a volver a La Paz o allá. Yakana Castín. ¿Nadie más ha escrito? Yatichiri naya con el sufijo ata, Ya. cataña. Chimpcataña, chimpcataña con cataña. Ya. Ese es con el sufijo. Ahora chincataña también. Amarrar. Ya. Chincataña, amarrar. Y ahora con el sufijo cami. Jicataña, jalar. Ya. Irnacami, trabajar. Con Ya. el sufijo caña. Tumcaña, visitar, algo así. Saucaña, tejer. Saucaña. Y con el sufijo, el sufijo caña también. Chucaña, coser, chucaña, Chucaña. coser. Ya. O estar cosiendo, ¿no? Sí. Hay caña, contar. Caña. Ah, ya. Estoy contando. Ya. Caña. Y el último con el sufijo calla. Cutincaya. Cutincaya, voy a volver. Ah, ya. Cutincaya. ¿Y cómo para volver? Ya. Sí. Después, Ijuncaya. Quituncaya. Raspar, algo así. Ya. Quituncaya. Esto es difícil. Eso sería yatichiri. Vale, ¿qué tiempis? A ver, ¿alguien más? Naya yatichiri. A ver, Kullaranem. Con el sufijo kata. Irkataña. Ya. Ichkataña. Ya. Con el kami, sarancami. Taquincami. Y con el caña, irnacaña. Caña. Y con el último hice solo uno, sarcaya. Ok. ¿Y alguien más? ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis, Kalfani? Anet Kitis. ¿Nadie más ha escrito? Bueno, hemos dicho que van a escribir y no han escrito. Ya, seguimos. Ahora vamos a ver el sufijo ki, ¿ya? No hemos visto, ¿no ve? Yatichiri, Sí. ¿puedo decir mis ejemplos? Ah, ya. Dale. Ya. Con kata de huchusa, huchus, cataña, Ya. lapi, cataña, de jeque,
de humo, Cataña, de Ya. Pancar Cataña, con caña de apaña, apcaña, irpaña, ircaña, de yatiña, yatcaña, Ya. jiquiña, jiccaña, hausaña, hauscaña, con calla, mancaña, mancaya, Ya. uñizcaya, de irpaña, ircaya, alaña, alcaya. No sé si está bien, Yatichiri. Ya. Eso Vale, Kio. es suma Yatichiri. Vale, ¿qué tiempos? Anet, ¿qué dice? Bueno, al sufijo ki no hemos visto, ¿no ven? Nos hemos quedado en el sufijo kaya, ¿verdad? Hisa yatichiri. Ya, vale. Este sufijo ki ya conocen, ¿alguien recuerda qué es? ¿Qué sufijo es? No, nadie, Aymara, uno. Limitativo, ¿no? Sufijo ki es limitativo, ¿ya? Ukaki. Eso significa, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podemos colocar? A ver, jupa. Entonces, jupa, ¿qué es jupa? Él. Aquí, ¿qué estoy diciendo? Solo él. Solo él o él nomás, ¿no ven? ¿Sí? Jupaki. Jupaki wa, Él nomás es. él nomás es, ¿no ven? Jupaki wa. Zapa, ¿qué es zapa? Solo. 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 Zapaki, Solo Solo. nomás. zapaki wa, Solo Solo él. nomás es. solo nomás es. A ver, o así mira, zapakitwa, Solo estoy. Solo soy. solo soy, ¿no ve? ¿Sí? Sí. Entonces, como ven, el ki es limitativo, limita. Pisi, pisiki, ¿qué está diciendo? Solo el gato. Solo el gato, ¿no ve? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? En Zapa ha puesto Zapacito, ha puesto yatichiri. Zapacito, no he escuchado, pero la No, palabra raíz es zapa, ¿no ve? no, usted lo ha escrito así, yatichiri. Ah, este es ki, pues. Zapaquito, estamos viendo el sufijo ki, ¿no ve? Sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver, escriban un ejemplo todos, un ejemplo cada quien. Gerdapham. A ver, escriban. Dapham. Yaranepam.
¿Alguien? ¿Ya? ¿Alguien quiere leer su ejemplo? Mm, ¿Ya? ¿Quién va a leer? Yo ya teachiri, no sé si Iwasaki, está bien. Ya, muy bien. Iwasaki, Ya. Siguiente. Nanaki, no sé, Nanaki. Nanakaki. Ah, sí, eso. Ya. Siguiente, ¿quién va a leer? Yo, Ya, adelante. Humaki, Ya, Anuki, ya, Karwaki, ya. Cañascuki, ¿se puede decir? Sí, Eso es todo, ya teachiri. ya. ¿Quién más? Naya Yatichiri. A ver, Yaranim. Amparajaki, Ya, Utamaki, ya, Mamaraki. ya, Solo eso Yatichiri. ya. ¿Alguien más? Yatichiri, Sí, Pusikiwa, ya, Nayankiwa, ya, después Utahaki. ya. Eso sería todo, Yatichiri. Vale, Kio, muy bien. ¿Quién empieza? Yo Yatichiri. Ya, adelante. Se puede decir parla kiwa, Ya, ¿sí, no? Suma kiwa, ukan kiwa, ya. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien, vale, Kio. Entonces ahora vamos a ver el sufijo kipa. Ya, kipa. Esto es intercalador, ¿ya? Intercalativo. ¿Ya? Intercalativo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es maya? Uno, Uno. Ahora aquí, elisión vocálica, mira. May, kipa. ¿Qué significa esto? uno solo. No, Maikipa prestado. no. ¿Dónde está el prestado? Might, sería, ¿no? La palabra Intercalado, raíz que hemos dicho, ¿qué es? intercalado. Maya, Ya, entonces, ¿dónde está el prestado? Siempre tiene que conjugar en base a solo la palabra uno, raíz. solo uno. No, pero no adivinen, pues, no adivinen. Maikipa, ¿Qué ¿qué es? significa? Es ¿Nadie ha que si escuchado? tiene el ki es limitativo, entonces No, hasta pues ahí ya no sería. estamos en eso. ¿Ya no Estamos estamos? en kipa, Ah, ya. Ya no sé. Intercalado, Yatichiri. ¿Qué es Maikipa? ¿verdad? Y para ¿Qué es Maikipa? intercalado sería ¿Ah? No escucho bien, hay interferencia. intercalado. No, Maikipa. Intercalado. Eso, muy bien. Supongamos que es una chacra esto ya.
Ah, ¿sí? intercalado. Entonces, mi hermano se siembra este surco, yo me siembro este otro surco, mi hermana se siembra este otro surco. ¿Me dejo entender? Quizá. Lo de los Quizá. surcos. Sí. Intercalado. Ahora digamos, es una formación. Aquí está un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, uno intercalado. ¿Queda claro? Cuando formamos a los niños, ¿sí? Sí, intercalado, pero no. Hombre, mujer, hombre, Ujú. mujer, hombre, mujer, o mujer, Hombre, hombre. mujer, hombre, mujer. Intercalado. ¿Se entiende? Puede ser cualquier cosa. Plantas. Plantas, lo que sea. Ay, ¿Queda claro? Sí. no debe haber muchos ejemplos aquí. Mm, sí, hay. A ver, otro ejemplo. A ver, voy a poner En conclusión, ya, Siri, la palabra Maikipa, ¿qué significa? intercalado. Intercalado. Otro ejemplo. Apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. Llevar. Sí. Y aquí voy a colocar el kipa. Apaquipaña. ¿Qué significa? ¿No? ¿Nadie ha escuchado esta palabra? Hay que llevar. No. Sobreponer. No sé bien, Ya es como sobreponer. ¿Sobrellevar? Sobrellevar, esa es la palabra. sí, sobrellevar. Entonces, digamos que aquí hay un objeto, digamos, no sé, ¿no ve? Y aquí hay un objeto. Entonces, este objeto lo llevo a este lado. Apaquipaña. ¿Me dejo entender? Y ¿Queda claro? emocionalmente también se puede dar ese consejo. A ver, ¿cómo qué? Digamos, se ha fallecido un papá y podríamos decirle, tienes que sobrellevar así. No. No, no. No, Esto refiere a objetos, ¿no? Apaña, llevar. Entonces, en función a eso, esto. ¿Se entiende esto o no se entiende? No, ya Chiri. A ver, agarren sus diccionarios, busquen qué significa la definición. Todos tienen. puede ser Cauca Quipana, ¿Cuál es la palabra raíz? Jauca, ¿Qué significa cauca? cuánto. Ya, entonces, ¿qué significaría según vos? Entonces, no.
Ya tiene que siempre tener claro, o sea, qué significa, ¿no? Ahora, si no tenemos el significado, no es, es como querer inventar una palabra, ¿no ve? Yatichiri, esta palabra, A ver, al jaquipaña, revender, ¿ya? ¿Puede ser? ¿Sí? al jaquipaña, ¿Ya? A ver, otro, por ejemplo, A la kipa sería. a la eso kipa, sería con ki, ¿no? a la kipa nomás, ¿no? A la kipa. Sí, está bien. La kipa sería Y a ver, otro. Jaco. ¿Qué es esto, jaco? O jacoña, a ver, verbo. lanzar, Lanzar, ¿no ve? Jacoña, arrojar, ¿no ve? ujú, Ahora aquí lo voy a poner jaco quipaña. ¿Qué significa? dar vuelta, Ya, dar vuelta. Pero en realidad, por ejemplo, cuando hacemos traducción, lo decimos jacoquipaña, ¿no ve? mm, sí, sí, A ver, otras sí, palabras. sí. Jacoquipaña es botar, No, lanzar, pues el verbo como tal hemos dicho. uña, jacoña. Jacoña es lanzar, arrojar, es jacoña. Ahora estamos conjugando con kipa. Jacoquipañas. Ya es trasladar, ya es traducir, ya es dar la vuelta. ¿Queda claro? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, pero no logro captar los ejemplos. O A ver, sea, escriban ustedes. A ver, cada quien busque un ejemplo. Ay, Ya ajá, te chire, no sé si es, o sea, según a los verbos se puede, digamos, buscar y poner, digamos, la kipa, digamos, a ver, mancaña, digamos, mancaquipaña, ¿será, se podría hacer? De Mancaquipaña. Posiblemente sí. Pues no he escuchado esa palabra. Mm. Hachaquipaña, paña, Ya, pero tengan claro el intercalador, ¿no ve? llorando, llorando, riendo, llorando, riendo. Yatichiri, Mm. esa de jacuquipaña sería de acuerdo al contexto, como usted decía. Sí, Jacuquipaña, sí, de acuerdo al contexto. Jacoquipaña puede ser dar la vuelta a una ropa, ¿no ve? sí, para Sí, jacuquipaña, como dice también usted, traducir, si sí, estamos hablando de traducir, sí, mm, trasladar, jacuquipaña. Así o lo entiendo, no sé si sí, está está bien. bien. Y chuquipaña. Y Y Chuquipaña, por ejemplo, ¿no? Chuquipaña, sí. Muy bien. Otro. Amuyaquipaña. Amuiquipaña, muy bien. Otro. Yatichiri, ¿se puede decir paiquipa? Ok, Paiquipa, sí. Intercalado de dos. Misquipa. Misquipa, ¿no? Yatiquipaña, también. También. Hay varios ejemplos. A ver, escriban, escriban. yo no puedo. No sale ejemplos, ya te chire. Sí, estoy en ¿Cómo la que no Jausquipaña. misma. sale? Jausquipaña. Arusquipaña, Topoquipaña. Saraquipaña, Topoquipaña. Tojoquipaña,
Por eso le decíamos hace rato a alguien, ¿no? Pero Sobre no los con todos verbos. los verbos. Por ejemplo, Mm, hachaquipaña, ¿qué sería? O sea, no porque va, una ¿no ve? persona puede estar llorando y a la vez tranquila, Hachaña, luego digamos, el verbo de llorando, hachaña, yo pienso, es yatichiri, o sea, Machaquipaña. pero en hachaña. el contexto de que se muere alguien, ¿no? No, pero Puede llorar un rato, luego un rato estar bien, luego volver a llorar. no. Alguien le dice, no, no da. O sea, tiene que tener bien claro de que no con todos los verbos va a ir, ¿no ve? Primer elemento, ¿no ve? Segundo, el contexto, la situación. Ahora, lo que me dices, por ejemplo, es, digamos, no sé, se me ocurre un sufijo en castellano y poner ahora la palabra cualquiera, pero esa palabra no existe. Ujú. Eso me estás diciendo. ¿Ya? Ay, Ahora es cuestión de buscar, ¿no? Para eso tiene que saber vocabulario, eso no haces. Ya, varios ejemplos hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, tojoquipaña, tocoña o toctaña, ¿no? En este caso, tocoña. ¿No ve? Entonces, tocoquipaña viene de toctaña en todo caso esto, ¿no? Entonces, ahí está kipa. Tojoquipaña es saltar, no sé, se me ocurre, o sea, no siempre puede ser el caso, ¿no? Digamos, aquí una persona está echado y yo estoy aquí y le salto encima de él, ¿no? Aquí, pero paso encima de él. Eso es tojoquipaña, Saltar a la ¿no ve? pared, ¿no? ¿Sí? O puede ser cualquier objeto esto, ¿no? Salto encima de eso, tojoquipaña. ¿No ve? Digamos, una pared y salto encima de ese tojoquipaña. Ahora otro hemos dicho arusquipaña, por ejemplo, ¿no? Arusiña, ¿no ve? Es hablar, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Ujú. Aquí, edición vocálica, kipa, arusquipaña, conversar, ¿no ve? ¿Qué hemos dicho otro? Dialogar sería. Este sería dialogar, sí, ¿no? Ahora otro ejemplo, saraña, ¿no? Saraquipaña, Saraquipaña, ¿no? ¿Qué sería Saraquipaña? Digamos, esto es el camino y aquí una persona está yendo apenas, ¿no? Yo estoy apurado, ¿no? Voy caminando, le he pasado, ¿no? ¿No? Eso sería Saraquipaña. ¿Sí? Pues hay varios ejemplos. Ya, es cuestión de que busquen. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro o no queda claro? No, es un poco difícil. ¿En qué parte está la dificultad? en Ya, encontrar las palabras acertadas. yatichiri, a mí un poquito me complica, digamos, ¿qué se llama? En las palabras, o sea, el significado de las palabras, o sea, qué significa, digamos, en todo lo que se podría, digamos, hacer. No puedo interpretar qué significa en español. Ya, ahora eso es vocabulario. Entonces tienes que practicar nada más. Ya, Todo sí. esto se supone que está en el diccionario, todas estas palabras. Ahora, obviamente, ahorita estoy buscando algunas palabras y no encuentro, entonces los diccionarios no están completos todavía. ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Algún De ejemplo? cuña, ¿No? cumuquipaña, ¿Jumuña? ¿O qué me dices? sí, ¿Qué es la palabra como raíz? Ya, jumuña. ¿Esto qué es? cargar, Cargar, muy bien. Ahora, cumuña es como cargar, digamos, llevo en un burro, digamos, ¿no? Un bulto, ¿no? Es cumuña. ¿Ya? ¿Ya? Eso es, ¿se entiende, no ve? ¿Qué es la palabra cumuña?
Sí. ¿Ya? Ahora, kumu kipaña, ¿no ve? ¿Qué significaría? Sobrecargar, yatichiri. Solamente llevar en burro. No. Como kipaña, a ver, ¿qué podría ser? Es como saraquipaña. Ya, entonces digamos que aquí hay un arriero también, este es el camino y aquí un arriero con su burrito también, ¿no? Yo estoy yendo, ¿no? Le gano, ¿no? Ahí estoy. Eso sería como kipaña. Es como saraquipaña. ¿Queda claro? ¿Sí o Sería no? entonces adelantar Como cargado. adelantarse, ¿sí? Adelantar cargado. O sea, el significado en español sería adelantar cargado. Sí, eso sería, más o menos. Ya, la interpretación tal vez puede variar, ¿no? O sea, recuerden, no es exacto de un idioma a otro, ¿no? ¿Ya? Pero lo que dices es correcto. ¿Ya? Así se Como, entendería. como que caña también sería mudarse o cruzar Ah, ya, cargado. podría ser eso, ¿sí? Como quipaña. Por ejemplo, como quipaña sería, no sé, aquí es un cerro, ¿no? Simplemente se me ocurre, aquí es mi casita, digamos. Ahora me voy a ir a esta mi otra casita. ¿Ve? Como quipaña. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Manja que paña, ¿cómo sería? No, no, no existiría eso. Como quipaña. Ahora, como en cualquier caso, ven, hay objeto, ¿no ve? Que interfiere, ¿no ve? Pues intercalador. Mancaquipaña, ¿Perdón? Parlaquipaña. mancaquipaña. Ya, parla quipaña sería esto, ¿no ve? Hemos dicho hablar es italiano, ¿no ve? Ay, Ar- sí. Mucho más. Ahí está parla quipaña. Los que dicen parla quipaña, ahí está. Sí, ya te sí. Otro, Laruquipaña, aruquipaña. ¿Qué es aru? laruquipaña. Ah, la aruquipaña. Pero esas acciones no se darían, ¿no No ve? sé, O sea, la acción no se da. mancaquipaña. Aruquipaña. Tal vez en algún caso. Aplazado en el en Quipa. Paquipaña, ¿Perdón? Irpaquipaña. Irpaquipaña, por ejemplo, y lo mismo, esta acción sería, ¿no ve? Irpaquipaña. Ah, O digamos esto, ¿no ve? Entonces vivimos aquí con, no sé, con mi hijita, digamos. Ahora le voy a ir a dejar a otro lado, aquí lo voy a ir a dejar con su mamá, digamos. Irpaquipaña, ¿no ve? Y a ti, Quipaña, y a ti, Aña, por ejemplo. Y a ti, y Aña. ¿Qué es y a ti, Aña? Avisar. Avisar, Aprende. comunicar, ¿no ve? Mm. ¿Sí? A Avisar veces no, o comunicar. Y ¿sabes? a ti, Aña, ¿ya? Ahora aquí puedo poner yati kipaña. ¿Qué significaría? Sobre avisar. Comunicar todo. Avisar a todos, ¿no ve? Ujú. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguna pregunta? Una pregunta ya, Tichiri, cuando han dicho no ve mancaquipaña. Mancaquipaña, ¿no sería que yo estoy comiendo y mis hermanos no están comiendo? Mancaquipaña. Mm, Kipaña. No, ¿No, no da eso? no. Y ya, está bien, gracias. Sí. Otro ejemplo, otra pregunta. No, ¿nadie más? Bien, entonces eso es el sufijo kipa, ¿ya? Ustedes buscan más ejemplos, ¿ya? Por eso es importante cuando les digo que busquen ejemplos, no conformarse con lo que hay. Entonces, ¿dónde van a acudir? Al diccionario, ¿ya? Ahí van a encontrar.
Otro La sella, sufijo, sí. quipu. No es quipu, esto es Q nomás. Q. No estoy escribiendo. Q. Esto es diminutivo. Diminutivo. Pero este es un diminutivo, digamos, no tan frecuente, ¿ya? Por ejemplo, tata. ¿Qué es tata? Papá. Papá, ¿no ve? O señor, ¿no ve? ¿Sí? Ujú, Tata. sí. Tataku. ¿Han escuchado? Sí. ¿Qué significa? Papito. Papito. Así, pero se oye feo. Sí, desde el Mamaco. punto de vista del Taco, castellano. Mamaco. sí. Mamaco también es otro. Taco, Mama, tataco. ¿no? Mamá, ¿no? Mamaco, Guaguaco. como Guaguaco. mamita. Guaguaco, como guaguita, ¿ve? O bebecita, o bebecito, ¿no? Así pongamos. Mm, ¿Ya? A ver, otros ejemplos. Achaco. Achaco, no, pero ya es un nombre. Sí. No. Este me toman el Me Vale. pelo. suena a ratón ese Q, no Físico, me se puede suena decir. a Físico, chiquitito. ¿sí? Ah, Físico, sin saber, yo le estaba diciendo gatito, gatito. ¿sí? Físico, gatito. Ah, no va a ir. Anoco, no, no escucha al menos, ¿no? Tal vez vaya, pero no, creo que no va. ¿Ve? Físico. No sé qué ejemplo. Juanquito, ¿Dónde sería el Guancucho. Q? Guancucho. Juanquito. No, no tiene. Ya, hay varios diminutivos por si acaso. Creo que el primero que estamos viendo, o ya hemos visto, creo, anteriormente. Pacochi, ¿no? Aquí. A ver, ¿qué otro más iría? A ver, ayuden, busquen. A ver, ejemplos. Liuco. Con nombres, ¿no ve? Ajá. Luego se le dicen liuco. Liuku, ¿no ve? Como leoncito, más o menos, ¿no? Utaku. No, no. Otaku, como los fans, ¿no? Casita. Y pasiriku. Basílico, posiblemente sí, no, no te sabría decir exactamente, creo que no. Aitaco. Haitaku, Ujú. Aitaco Con sería. pan. Haitaku, ¿verdad? Con pan. Antaku, así. Antaku, ¿No da? no. Hantaku. ¿Qué es Ujú. Antaku, liwaku? Es complejo. Liwaku. leoncito, nombre hemos dicho, ¿no? Liwaku. Hai- Liwaku. Haitaku, ¿qué es? Yatiri Haitaku. Haitaku, como dejado, pero de forma diminutiva, Dejadito, así. dejadito. Dejadito. Cuando te dejan. Hantaku. Globito. Cuando te abandonan. Ah, Cuando te dejan. Aitaco. Hantaku se escucharía ya te chile. Hantaku tendido. Hantaku, Mira. pero ya sería el sustantivo, ya sería el nombre. Hantaku es lo que colocamos. Alfombra, por ejemplo, sería Hantaku. Pero es Sí. nombre ya. Sentadito, o sea, no me acuerdo cómo se dice Mara. Con Sentado. uña, Comuña, eso. con uñaco. No, suena ya quechua, ¿no? Ujú. Ahí ya. A ver, otro. Estos también están difíciles. No hay nada difícil. Ustedes nomás lo ven difícil. Ya, ¿Ah? Timuco. Timoco.
Ujú. Yauyaku se Yauyaku, sí, escucharía, por ejemplo, Chiri. ¿no? Timuco de Timuco, esto es Timoteo. tontito, ¿no? Pero Timoteo también Timuco. Ahora, Yauya, ese ya es, de hecho, el débil, ¿no? Yauya. Ahora, el Yauyaku, Debilcito. debilcito, eso Yai, sería. Yaitaco. Yaitaku también, ¿no? Ay, Yaita es pues, cobarde, ¿ya? ¿No? El que tiene miedo es Yaita, ¿ya? Ahora, Yaitaku, ¿no? Como cobardito más o menos. cobardito, Es la forma dulce miedosito. de decir, ¿no? Yaita, ¿no? Tal vez se puede enojar. Yaitaku, ¿no? No se va a enojar. Es como algo dulce de Eso voy a decir. aprender bien. Les voy a decir cobardes. Ya, cobarditos. Yaitaku. Guarmico. Guarmico, no. No, Chachaku, no. Yopayacu, no. Yauyuacu, yauyuacu, ¿qué significa? Débil, Debilcito. Débil. débilcito en todo caso. Ya. Y Yaitaku es cobardito, alguien diría mariconcito, eso es Yaitaku. Marico. Pero no me Maricones. refiero al otro maricón. Eh, Eso es Eusa, ese es otro. Eusaco. Sí, Eusaku ya, posiblemente. ¿Cómo se escribe? ¿Qué usar? Ak-et-i. Para insultar. Ak-et-o, ¿no? Sí sería. Ajá. Saco mariconcito sexual, así. Ya. Eso, a eso se refiere Eusa. Esto Yaita es maricón, pero en el sentido de que es miedoso, eso, ¿no? Tímido. Tímido. Tímido sería Asariri, ¿no? Pues Yaitaku es cobarde. ¿Ya? Cobardito. Sí. ¿Ya? Bien. Hasta ahí hoy Mm, día. Van a buscar ustedes más ejemplos. ¿Ya? Siempre traten de buscar el diccionario en cualquier lugar. ¿Ya? Ahí van a practicar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ninguno. Está más difícil. Sí, Ya, no es difícil, cuestión de practicar nada más. Es que es difícil, Yatichiri, cuando no tienes un contexto con quienes conversar y buscar tú tus propios ejemplos. Donde yo trabajo, nadie habla, En aunque Coroico quiero trabajas, ¿no? hablar. Perdón. En Coroico trabajas, ¿no? Sí, ¿En el no, pueblo mismo no o alejado? hablan aquí. Los papás, nadie quiere hablar. Los papás, Como yo siempre que tengo que voy hablar con hablo. la portera, con ella un poco. Ah, pero por ejemplo en la plaza las que venden refresco hablan en Aymara, con ellos al converso yo todos los días. Yo no, Yatichiri. Con En la la calle sí portera hay. hablo. Tiene que buscar a alguien para hablar o ponerse algunas radios, Radio San Gabriel, Radio Pachacamasa, Eso Radio yo hago, Centro del Yatichiri, Sur. escuchar el radio nomás, Eso tiene que escuchar. porque no hay con quién tampoco hablar. Sí, Ahora, muchas veces estas radios no hablan Aymara puro, entonces mezclan, No. entonces más fácil de comprender es. sí. Antes ¿Ya? hablaban bien. Antes sí era casi cerrado, por ejemplo, San Gabriel, ahora no, mezclan, mezclan. No, ahora Ah, está perdiéndose porque ya no hablan original. Ah, incluso noticieros ya Yatichiri, han cambiado, ¿no ves? Ya es en castellano, ¿no? Eh, Yatichiri, digamos, yo Sí, por ejemplo Sobre hablo todo la hora, dicen en castellano nomás. a la hora, todo eso, sí. También la en mi trabajo, palabra, en mi trabajo, por ejemplo, habla, tengo compañeros que hablan aymara muy bien, pero la cuestión es que yo entiendo todo lo que me dicen, pero algunas palabras me cuesta, digamos, decirles en aymara en cómo responderlos. Pero practicando, aunque mezclando con castellano, poco a poco. Mm.
hago Ya. esto, pero no me sale, digamos, por ejemplo, este tipo de palabras no me sale, o sea, no sé cómo decir y ya no puedo responder. Respondo y, y hablo algunas, o sea, hablo así normal en algunas palabras, en algunas cosas que es más complicado de o sea, responder, ya no puedo. Sí, es la dificultad siempre, ¿no? Cuando aprendes cualquier idioma siempre es así, ¿ya? Poco a poco tienen que ir mejorando, siempre vocabulario, todos los días, ¿ya? Solamente es vocabulario, ¿ya? Por Ya. ejemplo, Ya. tengo un primo, ¿no? El Teófilo, no sé si se conoce, el autor del diccionario, habla 7 idiomas. Y yo le pregunto, ¿cómo ha aprendido a hablar 7 idiomas? Y dice, para aprender un idioma, yo me compro un libro, dice, ¿no? De pura conversaciones. Y me aprendo, dice, todas las conversaciones, como 400, 500 palabras, ¿no? De conversaciones, ¿cómo estás? ¿Qué te llamas? Todo ese, así, ese tipo de conversaciones. Y con eso, aprendiendo 400, 500 de esos, ya puedo comunicarme con quien sea, dice. Así he aprendido los idiomas. Entonces, hay Libros que de tener, conversaciones en Aymaras. ¿Hay para vender? ¿Siri? no hay, pero hemos escrito, deben tener todos descargados, ¿no? Sí. Lean a ver todo eso. Van a ver Mm, que mejor se van a comunicar con todos. ¿Ha, Lean, ha aunque mandado, parezca. ha mandado al grupo para descargarlo? Sí, ahora les voy a volver a compartir todo lo que han Por escrito favor. ustedes, anterior semestre, anterior Por curso. favor. ¿No han visto? ¿En serio? Mm, Ya te chire. No, para qué mí mal cada clase estaban. es nueva. De Aymara básico, ya te chiri. Sí, pues ya hemos publicado hace tiempo. Antes de A ver, terminar el déjame Aymara ver. básico, hemos publicado en Ya ves. PDF. Los videos. No, lo que han Ah, escrito, el examen. no, ya te chire, no. No he Ahorita visto les yo. paso al grupo entonces para que se Por descarguen. favor. Ahí está Ahí. ya como libro está. Son como 50 conversaciones, 40 y tantos son. O sea, No, son más de 100, pero hemos hecho la mitad, los primeros que han presentado, eso hemos publicado. Ahorita les paso entonces. Para que se ya te descarguen. chire, gracias. Por favor. Y Ahí está lean, con. lean todo eso. Parece repetido mucho, pero no es al final. El contexto, la situación es diferente. Y ahora, aunque estuviera repetido, van a aprender. ¿Ya? Ya te Bien, chire. nos vemos el día martes. Que estén muy bien. Hikisinkam takini. Aquí Sin sin cama y cambio. Por dos. favor, ya te chiri. Sin cama. Imagina Ya Tichiri, entonces Sí, si está en Coroico, ya Suma, ya Tichiri, Tichiri. le voy a enviar un fresco para que me entregue mi certificado. ya. Todos los lunes en la noche entro. Y Ah, salgo ya todos Tichiri, los miércoles a mediodía. ya, le espero ya Tichiri con Ya, un desayuno yungueño. ya, muy bien. Chao ya Tichiri, Chao, chao, chao. chao, Culiaca y Hikisinkam Lata. takini. Sin cama. Caracas, Sin cama. Que sin cama.